hablando acerca de no ignorar las maquinaciones del diablo. Creemos que tenemos una lucha espiritual y necesitamos estar conscientes de esta batalla espiritual. Segunda de Corintios 2:11 dice aquí en la pantalla: mas porque no, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Diga conmigo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Diga conmigo: no ignoramos sus maquinaciones. San Juan 10:10, Jesús dijo en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, es poderosa. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Y cuando nosotros como iglesia abrazamos tu palabra, la creemos, Señor, caminamos en ella, Señor, la proclamamos, entonces usted hace milagros, señales, maravillas, y la manifestación de su poder, Señor, es en base a su palabra. Y hoy su palabra es lanzada al corazón de su iglesia, es compartida, enseñada, predicada, ministrada, Señor, impartida al corazón de su iglesia para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy abrazamos su palabra y los cielos están limpios por la presencia de su Espíritu Santo, y creemos firmemente que usted hablará hoy a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, por favor. Nos da mucho gusto recibir a cada una de las personas que están aquí con nosotros, las personas que acompañan al pastor Edwin. Bienvenidos, esta es su casa. Quiero decirles que no están aquí por casualidad. Nosotros tenemos un tiempo de oración todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Nos reunimos aquí a las 5 de la mañana a orar de 5 a 6 de la mañana. Hay un grupo y después hay un segundo grupo de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y hemos estado orando en las mañanas y hemos estado pidiéndole a Dios que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos, que Dios traiga que esa cosecha que Él ha dicho que hay, porque Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha. Diga conmigo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje del evangelio. Hay mucha gente que necesita escuchar una palabra de Dios que los libere, una palabra que los restaure, que lleve a sus vidas salvación, vida eterna, que los libre de la condenación, de la muerte, de la esclavitud, de todo aquello que el pecado y el mundo hoy en día está haciendo con todas sus maquinaciones. El apóstol San Pablo ha estado enseñando acerca de la guerra espiritual, porque somos una iglesia que ora, que hemos entendido que todas las cosas se obtienen primero en la oración. Necesitamos orar, pero también necesitamos actuar. Si tú oras y no actúas, yo creo que necesitas poner en práctica tu fe. La fe sin obras es muerta. Entonces la fe no solamente se habla, no solamente se declara, no solamente se cree, sino se acciona, se actúa. Entonces tienes que aprender a actuar en fe. Hemos estado creyéndole a Dios que Él seguirá haciendo cosas poderosas que Él ha declarado que sucederán. Pero también entendemos que tenemos un enemigo. Entendemos que hay una lucha. Entendemos que la dificultad que enfrentamos como iglesia en este mundo es real, que hay un enemigo, hay un opositor. Y el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia, no le escribe al mundo, le escribe a la iglesia. Y le está diciendo a una iglesia que estaba en Corinto, le está diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y menciona Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Ganar ventaja sobre nosotros. Uno de los hechos más alarmantes acerca de la vida es que todos los seres humanos tenemos enemigos, sí, sobrenaturales, cuyo objetivo es usar el placer y el dolor para hacernos ciegos, para hacernos tontos, miserables,
condenados para siempre, para toda la eternidad. La Biblia a este enemigo lo llama el diablo, lo llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice la Biblia que él es el acusador de nuestros hermanos. Se le conoce como el príncipe de este mundo, se le conoce como el Dios de este siglo. Él es nuestro adversario. La Biblia dice que es nuestro adversario, nuestro enemigo, que anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien lastimar, a quien devorar, a quien destruir, a quien matar. Y lamentablemente, a través de sus estrategias que él emplea, como dice San Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque la iglesia no puede ignorar sus maquinaciones. Lamentablemente, a través de sus estrategias, muchos cristianos, muchas iglesias, de una manera inconsciente, comienzan a seguir al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Diga conmigo, de desobediencia. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que hay una guerra espiritual, cuando nosotros estamos conscientes de que hay una lucha, que hay una resistencia, entonces nosotros vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, a la voz de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, para que hable a nuestro corazón y nos direccione por el camino correcto, el camino de verdad, el camino de justicia, de santidad. La palabra maquinaciones dice: no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? La palabra maquinación se deriva de una acción o un plan secreto entre dos personas o más para manipular algo que normalmente va a perjudicar o va a generar un beneficio a aquel que lo está manipulando. En otras palabras, cuando Satanás establece una manipulación o una maquinación es una acción secreta. Él secretamente está manipulando, se está poniendo de acuerdo con sus demonios para manipular algo que normalmente va a traer un daño a nuestra vida. Por eso muchas veces vienen enfermedades, vienen desgracias, vienen accidentes, vienen destrucciones familiares, viene condenación, viene tanta cosa a nuestra vida que llega como aparentemente algo placentero en el momento o grato en el momento, pero que su final genera una condenación, un dolor, una tristeza y una muerte eterna, un sufrimiento eterno. Por eso, cuando el enemigo maquina, porque son maquinaciones, cuando el enemigo maquina planes de acción secretos, la iglesia necesita tener la revelación, el entendimiento para afrontar las estrategias del enemigo. Así que el jueves empecé a hablar acerca de cuáles son las estrategias de Satanás con las que él maquina, manipula y establece ataques en contra de la iglesia, de las familias de la iglesia, en contra de la iglesia misma, de aquellas personas que pueden estar en la iglesia y que están avanzando en su vida espiritual. Y hablábamos solamente de una el día jueves, y yo les decía que la primera estrategia de Satanás es que lo que hace Satanás cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, cuando tú estás en la iglesia perseverando, avanzando y con tu mente y tu corazón bien fijo en Cristo Jesús, lo primero que hace Satanás es que comienza a dirigir tu atención hacia una aparente necesidad o deseo. Entonces comienza a desviar tu mente, comienza a desviar tu mirada, comienza a desviar tu corazón de la presencia de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos decía: puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde deben de estar puestos nuestros ojos?
en Jesús. Pero cuando Satanás ve que nuestros ojos están puestos en Jesús, entonces lo que él hace es dirigir, redireccionar nuestra atención a una aparente necesidad, y comienzas a envolverte en las necesidades de la vida, en los afanes de la vida, en los placeres del mundo, en las atracciones del mundo o en las cosas que la sociedad te presenta, a tal grado que comienzas a separarte del amor de Dios. Por eso San Pablo decía que nada lo iba a separar del amor de Cristo. Amén. Tribulación, peste, persecución, hambre y tantas cosas, espada, muerte, nada me separará del amor de Cristo. ¿Cuántos lo dicen? Diga conmigo: nada me separará del amor de Jesucristo. Dale un aplauso a Jesucristo, ¿ok? Número 2, la segunda estrategia de Satanás, que Satanás utiliza para maquinar y manipular nuestra vida y tratarnos de desviar del objetivo que es Cristo Jesús y del crecimiento espiritual, es que Satanás escoge momentos oportunos para atacar nuestra vida. Escuchen esto: Satanás escoge momentos oportunos para atacar nuestra vida. Veámoslo en el ministerio y en la vida de Jesús. Mateo 4, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Quién había ayunado 40 días y 40 noches? Jesús. Después, digan conmigo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre. ¿Qué sucedió en Jesús? Jesús tuvo hambre. Y cuando él tuvo hambre, el versículo siguiente, por favor, Eric, versículo 3, dice la Biblia: y vino a él. ¿Quién? ¿Quién vino? O sea, Satanás escoge el momento oportuno para atacarnos. Satanás escoge el momento indicado para atacarnos. Cuando Satanás ve que tú tienes una necesidad, cuando Satanás ve que tú tienes un problema, cuando Satanás ve que tú estás pasando tal vez por alguna carencia, por alguna crisis, por algún conflicto, entonces en ese momento Satanás dice: ahora voy a atacarle porque está vulnerable, porque yo puedo llegar. Dice la Biblia que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. Yo quiero decirte que después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Jesús estaba en su mayor momento de gloria. Imagínese, pastor, estar ayunando 40 días y 40 noches. Oyes, ¿cómo te vas a encontrar espiritualmente? En tu mayor momento de gloria. Era su mayor momento de consagración y búsqueda, su momento en el que él comenzaba su ministerio. Era el momento en el que Jesús iba a iniciar su ministerio. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Oigan, yo me imagino que después de ayunar 40 días y 40 noches, lo único que quieres ver es milagros, salvaciones, señales y prodigios, ¿sí o no? Lo único que quieres ver después de haber ayunado 40 días y 40 noches es que Dios te bendiga y te prospere en lo que estás haciendo, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que enfrentó Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches? Oh, no fueron las bendiciones. Lo primerito que Jesús enfrentó fue un ataque directo de Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo una necesidad. Quiero que entiendas esto, amada iglesia. Cuando la iglesia está en sus mejores momentos, cuando la iglesia comienza a pasar por un tiempo de reavivamiento, en un tiempo de búsqueda, cuando la iglesia está buscando a Dios, cuando la iglesia está sirviendo al Señor, cuando la iglesia se está consagrando, cuando la iglesia está viendo las victorias que Dios nos da una y otra vez, será el momento más oportuno en el cual el diablo vendrá y te atacará. ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús? Fue el momento en el que Satanás
estaba ahí en ese momento cerca de Jesús para tentarlo en satisfacer su necesidad, sus instintos humanos, sus impulsos carnales, porque tenía una necesidad carnal que era la comida. Tenía hambre. Dice que tuvo hambre. Tuvo hambre, y cuando tuvo hambre, entonces Satanás se presentó. Pero lo que no contaba Satanás es que Jesucristo había venido a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Jesucristo había venido para deshacer las obras del diablo. Quiero decirte que de la misma manera que el diablo se acercó a Jesús, será la misma manera en la que el diablo se acercará a nuestra vida. En los momentos de búsqueda, de entrega, de pasión, en los momentos en los que más estás honrando a Dios, en los que quieres servir a Dios. Hay gente que dice: yo quiero comenzar a ir a la iglesia, yo quiero comenzar a cambiar, yo quiero comenzar a dejar las cosas que me están dañando, que están destruyendo mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Y en ese momento, cuando tú estás dispuesto a comenzar a caminar en Cristo Jesús, es cuando el diablo se va a presentar y va a querer levantar sobre ti una tentación, como fue con Jesús. Va a comenzar a levantar sus ataques, va a comenzar a enviar sus maquinaciones, va a comenzar a incitar demonios. Porque esto es real, iglesia. Esto es real. Y ahí va a llegar Satanás cuando estás hambriento, cuando estás solitario, cuando estás cansado, cuando estás pasando por un conflicto. Va a llegar Satanás directo ahí porque sabe que tienes una necesidad. Satanás va a tratar de suplir tu necesidad. El diablo va a hacer todo lo posible por decir: déjame, está pasando por esta situación, yo le voy a suplir su necesidad. Por un momento de placer, pero después toda la eternidad de condenación, de miseria y de destrucción. Si en esos momentos nosotros necesitamos hacer una pausa, necesitamos reconocer ante qué ataque estamos enfrentando. Necesitamos detenernos y preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que está sucediendo. Por eso el apóstol San Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 y 11: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos quieren fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Y vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay acechanzas del diablo, pero tienes que fortalecerte en el Señor. Cuando llegue la necesidad, no te desesperes. Cuando venga el problema, tranquilo. Cuando venga la tentación, resiste. Cuando venga la oposición, créele al Señor que Él te sacará adelante. Porque si tú lo haces y te metes a la presencia de Dios, vas a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que meterte en la presencia de Dios. Solo ahí Dios te va a librar, nos va a librar de esos momentos oportunos en los que el diablo va a querer atacarnos, porque lo hará. O sea, no quiero mostrarme negativo, no, pero tengo que hablarte de la realidad, porque a veces nos presentan el evangelio muy bonito, ¿verdad? Acepta a Cristo y tus problemas se van a acabar y todo. No, sí, acepta a Cristo y va a haber un cambio radical y Cristo va a estar contigo y te va a liberar. Y yo creo todo eso porque lo he vivido. Mi hogar, mi familia lo ha vivido. Nosotros llegamos a Cristo por un milagro sobrenatural que Dios hizo en mi hermana. Dios transformó la vida de mi mamá, de mi padre, mi casa. Pero quiero decirte que de ahí en adelante siguieron viniendo pruebas, dificultades, luchas, pero en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Dios. Número 3, escucha esto. 3:
tienes que entender la tercera estrategia que el diablo va a utilizar. Es que Satanás es experto en crear duda en tu mente, y su objetivo principal es arrancarnos de la fe en la palabra de Dios. Satanás va a generar duda en tu mente y su objetivo principal será arrancarnos de la fe en la palabra de Dios. El mayor problema que Satanás tiene es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. Jesús dijo: hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a esta tierra. Se hizo una pregunta. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que es un caos, donde tantas cosas aberrantes se están viviendo y profanas estamos viendo en este mundo, y donde la fe en Cristo está siendo estremecida, sacudida por grandes artistas y hombres, científicos, gente que se declaran totalmente ateos, otros satánicos, ¿verdad? Estamos en una situación muy difícil, y me parece que Jesús lo vivió en sus tiempos. Cuando él, en Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32, Jesús se acerca con Simón Pedro y le dice Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido tu vida. Y el propósito de Satanás es zarandearte como a trigo. El trigo, para limpiarse, lo que hacían era estrujarlo, zarandearlo, y entonces el trigo se limpiaba. Entonces Jesús le dice a Simón: Simón, Satanás ha pedido tu vida, quiere tu vida. Dile al que está a tu lado: Satanás quiere tu vida. Dile, Satanás quiere tu vida. O sea, tienes que entender eso. Satanás quiere tu matrimonio, Ramiro. Satanás quiere tu familia, pero en el nombre de Jesús no la puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús no la puede tocar. Por eso tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso. Por eso nada de lo que vivimos, nada de lo que pasamos está fuera de la voluntad de Dios, si nosotros nos mantenemos firmes. Porque Satanás está sujeto a la presencia de Dios. Por eso le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido tu vida. Os ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero versículo siguiente, Eric. Pero Jesús le dice a Simón: pero espérame, Simón, yo he rogado para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, vas a afirmar a tus hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí delante del trono del Padre, a la diestra de Dios Padre, está Jesús intercediendo por nosotros, rogando por nosotros para que nuestra fe no decaiga. Amén. Yo he rogado por ti, Simón. Si estamos aquí, es por el clamor de Jesús allá a la diestra de Dios Padre. Él está a la derecha de Dios Padre, orando por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. ¿Te das cuenta la importancia de la fe? Para que no falte. Te puede faltar todo menos la fe. Porque si tienes la fe, entonces Cristo Jesús está contigo, porque Él es el autor y consumador de la fe. No puedes tener fe sin Jesús en tu corazón. Él es el que hizo la fe. Él es el que la completa, la consuma. El autor, el consumador de la fe. Entonces, Satanás
Número 3, la tercera artimaña, estrategia, ataque es en tu mente, y el objetivo es arrancar la palabra de Dios en tu corazón. Satanás, escucha esto, lo había logrado con uno de los discípulos, un hombre llamado Judas. Lo logró con Judas, lo logró con él. Y se dio cuenta Satanás que Judas lo que hizo fue condenarse a sí mismo, y se fue, y dice la Biblia que se ahorcó. Entonces dijo: voy a matar también a Pedro, así me voy a deshacer de él. Y así como Judas se condenó y se ahorcó, Pedro también, porque lo iba a golpear en su fe. Por eso cuando Pedro dice eso, Jesús dice eso, Pedro dice: no, Señor, hasta la muerte te voy a acompañar, es más, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice: no, Pedrito, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. No, Señor, voy a dar mi vida por ti. No, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, Pedro. Pero no te preocupes, yo he orado por ti al Padre para que tu fe no decaiga. Sí, y una vez vuelto, porque te vas a caer, Pedro, te vas a resbalar, Pedro, te vas a ir, Pedro, pero una vez vuelto vas a volver y vas a confirmar la fe de tus hermanos. Sí, les vas a enseñar que en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay restauración, en Cristo hay salvación, en Cristo hay poder. Amén. Sí, Satanás quiere desviarte del propósito y de la asignación de Dios. Satanás sabía que Pedro se iba a convertir en uno de los hombres que iba a revolucionar el evangelio de aquel entonces en el pueblo judío, porque él había sido llamado a los judíos. Pablo había sido llamado a los gentiles. Entonces quiero que cuando Dios te da una asignación, el infierno se levantará para tratar de destruirla, pero poderoso es Dios que te dará la victoria. Amén. Número 4. Discúlpenme porque gracias. 4. Tercer forma en la que Satanás ataca a la iglesia. Su mayor arma de Satanás para destruir una iglesia no es enviar cosas de afuera hacia adentro. La iglesia a través de los años ha podido vencer el pecado. La iglesia a través de los años se ha mantenido limpia, pura, sin mancha, sin arruga, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Estoy hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesucristo. De tal manera que la estrategia de Satanás es destruir la iglesia de adentro hacia afuera. Y por eso la cuarta estrategia de Satanás es que él va a querer que la iglesia caiga en discusiones, engaños, y va a querer crear divisiones. La discusión, el engaño y la división son las mayores armas de Satanás para destruir una iglesia. Cuando Dios empieza a usar a la iglesia, hay demonios que son enviados del infierno, exclusivamente demonios que son enviados para traer discordias, envidias, celos, pleitos, contiendas, disensiones, para traer engaños, mentiras, para traer división, separación, heridas, para lastimar. Entonces el engaño es la artimaña más antigua de Satanás. El engaño, escúchame esto. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11,
versículo 3, Eric, por favor. Pablo dice: pero temo. O sea, él tenía temor. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la iglesia de Corinto? El trasfondo, el problema que había en la iglesia. Entonces Pablo dice, le escribe al final casi de la carta a los Corintios, le dice: pero tengo temor que como la serpiente. ¿Quién? Satanás. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño, Ramiro, es el arma más antigua de Satanás. Él engañó a Eva presentándole una media verdad, con que Dios os ha prohibido comer de todo árbol del huerto. Era una media verdad, porque Dios les había prohibido, pero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no de todo árbol del huerto. Y entonces Eva le dice: no, de todo árbol del huerto podemos comer, menos de este, porque el día que comamos de este árbol, entonces moriremos. Y la serpiente le dijo: no, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas tú como Él. Aleluya. Sí, mira, pruébalo. Y entonces dice la Biblia que Eva puso sus ojos en ese árbol y lo vio, que era un fruto bueno, agradable, casi como la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero dice la Biblia que Eva vio que era bueno, agradable, pero un árbol, un fruto codiciable. Codiciable. El diablo va a tratar de enseñarte cosas con mentiras y con engaños, y te va a decir: estás bien, es bueno lo que estás haciendo, es agradable lo que estás haciendo, pero al final no te va a decir que lo que está generando es codicia y no es perfecto. Entonces el diablo es especialista en engañar a la iglesia. La palabra engañar, escucha esto, consiste en confundir a alguien al escurecer una verdad. ¿Qué es lo que hace el diablo? Oscurece la verdad. Y cuando oscurece la verdad, entonces te presenta una mentira y te confunde, porque no puedes ver la verdad. Por eso el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio no resplandezca en sus vidas y no puedan ver la gloria de Cristo. Entonces el diablo oscurece la verdad y ciega tu entendimiento para que no veas la luz de Cristo. Pero digan conmigo: poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Díganlo: poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Por eso Pablo, escucha esto, aún en su segunda carta a los Corintios, seguimos en Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15, 14 y 15, por favor, dice: y no es de extrañar, ya que Satanás, ¿qué hace Satanás? Oscurece la verdad y se disfraza como un ángel de luz. Sí, versículo siguiente, 15: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin
será conforme a sus obras. ¿Quieres conocer si alguien verdaderamente es un siervo de Jesucristo, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios? Mira sus obras, sus frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mira sus acciones, escucha sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca revela lo que hay en el corazón. Los frutos revelan lo que hay en el corazón. Hay dos formas de revelar lo que hay en el corazón: las palabras y las acciones. Satanás se encarga de hacer que la verdad se oscurezca, de tal manera que podemos llegar a estar confundidos y engañados, creyendo que lo que estamos haciendo es bueno, agradable, pero al final es que codicioso. No es bueno. Digan conmigo: no es bueno, no es bueno, no es bueno. Entonces la pregunta es: ¿qué tenemos que hacer nosotros para resistir las acechanzas del diablo? ¿Qué tenemos que hacer? Pablo concluye esto y le dice a Timoteo, le escribe en su primer carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 18, le dice el apóstol San Pablo: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que se mencionaron acerca de ti y deseo que las cumplas, apoyándote en ellas, pero te encargo que pelees por ellas la buena batalla. ¿Qué es lo que debemos de hacer para vencer las estrategias del diablo? Dios ha prometido, escucha esto, manifestar su palabra a nosotros, revelar su palabra, ¿sí? Y ha soltado palabras proféticas sobre la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El aniversario pasado Dios habló de una manera sorprendente a nuestra vida. El Espíritu nos dio testimonio a nuestro espíritu de que Dios habló, de que Dios se manifestó de una manera poderosa, y hemos creído a la palabra, no solamente del año pasado, del aniversario pasado, sino de años y años que Dios ha hablado a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha estado hablando a la iglesia, a la vida de la iglesia, ha estado trayendo palabras proféticas, y yo creo en cada una de ellas. ¿Cuántos creen también? Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante las acechanzas del diablo? Pelear por ellas. Diga conmigo: yo voy a pelear por el cumplimiento de cada palabra que Dios me ha dado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú estás dispuesto a pelear, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Esta guerra es una guerra espiritual. No es una guerra física contra alguien. No tiene nada que ver con personas. Tiene que ver con principados, tiene que ver con potestades, tiene que ver con gobernadores de las tinieblas de este siglo, tiene que ver con huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que se mueven en los aires. Por eso cada reunión, les he dicho desde el jueves, les dije que la semana pasada que estábamos en la reunión, yo me la pasaba caminando por este templo y pidiéndole al Espíritu Santo que soplara los vientos, que limpiara la casa, que todo demonio, que toda obra de Satanás fuera desvanecida, y le decía: Espíritu Santo, sopla sobre tu casa, sopla, sopla. Porque si tú soplas, entonces habrá vientos de vida, hálito de vida. Es el soplo del Espíritu Santo. Si Él sopla sobre nosotros, nosotros tendremos vida. ¿Cuántos se gozan por eso?
No habrá muerte, diga conmigo, no habrá muerte, no habrá destrucción, no habrá mal, no habrá peligros. No, vendrán pruebas, luchas, pero tendremos victoria en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu de Dios quiere obrar de una manera muy especial, pero tenemos una responsabilidad nosotros. ¿Cómo podemos vencer estas estrategias de Satanás? Número 1, resiste. Número 2, niégate. No cedas a la tentación. Y número 3, pídele a Dios revelación. 3 cosas que nos van a ayudar a vencer las artimañas del diablo. Resiste. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a resistir. Vamos a resistir. Dile: resiste, resiste, resiste y resiste. Resiste. Acuérdate que el apóstol San Pablo dijo: resistid al diablo. Santiago dijo: resistid al diablo y huirá. Entonces, ¿vamos a qué? Iglesia, vamos a resistir. ¿Estás listo para resistir? Diga conmigo: no me voy a dejar vencer por Satanás. No me voy a dejar vencer. Amén. Ustedes que están aquí con nosotros, vamos a resistir en el nombre de Jesús. No nos vamos a dejar vencer por el diablo. 2, niégate. Cuando venga la tentación, cuando venga el ofrecimiento, di no en el nombre de Jesús. San Pablo decía: no deis lugar al diablo. Dile: Satanás, no tienes lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi economía, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tienes que resistir, pero tienes que negarte. No vamos a ceder a la tentación. Satanás va a querer suplir la necesidad, pero tú te vas a parar firme. Y número 3, vamos a pedirle al Espíritu Santo revelación. San Pablo dijo que no ignoramos sus maquinaciones. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos revela lo que el diablo quiere hacer. El Espíritu Santo nos muestra lo que el diablo quiere hacer. Quiero decirte algo. En mi espíritu he percibido que el enemigo va a tratar no solamente de actuar en base a estas estrategias. ¿Tú sabías que la iglesia satánica, porque existe una iglesia satánica? Pastor Edwin, ¿verdad? Existe una iglesia satánica. De hecho, la semana pasada los satánicos se juntaron para rendir culto de adoración a Satanás y rompieron públicamente en su reunión una Biblia. Pero mientras ellos hicieron eso, unos cristianos fueron y estuvieron predicando el evangelio de Jesucristo, y hubo gente que se salvó ahí en ese mismo lugar. Amén. Quiero decirte algo. Así también la iglesia satánica tiene gente que se infiltra a la iglesia para destruir. ¿Escucharon? Para destruir. Por eso debemos de estar muy sensibles, y lo he sentido muy fuerte en mi espíritu. Por eso se los comparto. Necesitamos estar muy atentos a lo que está sucediendo. Necesitamos ser sensibles,
Por eso los estoy impulsando a orar. Si no oras, no tienes ni fuerza para resistir la tentación. No me digas que vences la tentación, no es cierto, porque Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Una persona que no ora es una persona vulnerable a las tentaciones del diablo. Por eso tienes que orar, iglesia. Es una necesidad. No puedes vivir sin orar. Es como el aire para tu vida, que lo necesitas, el oxígeno para vivir. Así es la oración. Entonces necesitamos ser sensibles al llamado que Dios nos está haciendo en oración, porque el diablo está enojado, está molesto por lo que Dios ha estado haciendo con su iglesia. Y de una y de otra o de otra manera Él querrá destruir, y lo hemos visto a través de los años, detener el avance, la visión, los proyectos de la iglesia. Entonces necesitamos estar alertas. Hemos estado hablando con el hermano Eliseo y la hermana Graciela anoche en la celebración ahí con Pepe, y me estuvieron platicando específicamente dos experiencias que la hermana Graciela ha tenido en la oración de las 9 de la mañana. Experiencias muy fuertes de personas que han entrado cuando están orando con intenciones incorrectas, pero como la autoridad que Dios te da, tú tienes que tomarte de la mano de Dios y pararte firme en el nombre de Jesús y declarar que en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cómo han enfrentado esa situación? Y yo le decía específicamente a la hermana: no ore hincada. ¿Por qué? Porque como responsables, ella está responsable de la oración de la mañana de las 9, y yo soy responsable de la oración de las 5. Y cuando yo no puedo venir, porque a veces me quedo dormido, sí, Miguel me ayuda, Selene me ayudan, a veces Esther, gente que está aquí que yo sé que vino y se hacen cargo. Ellos saben cuando yo no vengo, ellos saben por qué no pude venir, ¿verdad? Y ellos toman el lugar. Pero necesitamos orar de pie. Orar de pie. Nuestros momentos de intimidad, postrados, hincados, nosotros que estamos intercediendo por la iglesia, porque nosotros estamos ocupando una posición de intercesión, estamos parándonos en la brecha, siendo vallado, y los primeros ataques vendrán sobre nosotros. Por eso está enfrentando lo que está pasando, y es señal de que estamos avanzando. Decía Martín Lutero que cuando los perros, sí, es porque estamos avanzando. El reino de las tinieblas estaba acechando la vida de ese hombre, pero él seguía avanzando en el nombre de Jesús. Vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús, y vamos a ser portadores de luz para muchas almas, y vamos a abrazar en el nombre de Jesús. Vamos a llevar el evangelio, vamos a compartir, vamos en el nombre de Jesús a proclamar que en Cristo hay milagros, porque somos una casa de milagros. Y este domingo esta Alexa es un milagro de parte de Dios. Amén, hay milagros. No es en vano la oración que estamos haciendo, el precio que estamos pagando, Carlos. No es en vano. Pero el enemigo no se va a detener, y ahí es donde tú y yo vamos a pararnos firmes en el nombre de Jesús. Amén. A pararnos firmes y a decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo quiero que levantes tus manos al cielo, ahí donde estás. Si tú puedes levantar tus manos al cielo. Hay personas que hoy nos visitan. Yo quiero orar por ustedes. Sí, nos puede pasar aquí adelante, pastor. Venga.